La enseñanza de hoy se titula El papá tiene la razón. Enseñada hecha, enseñanza hecha por el reverendo Wayne Clapp y traducida y grabada en español por Patricia King. La enseñanza de hoy día se llama El papá tiene la razón. Tiene que ver con amor, romance y sexo. Trata el tema con franqueza y honestidad, así que quisimos advertirles de antemano en caso que usted sea sensible en cuanto a este tema. Deseamos presentar la verdad de modo que usted pueda saber lo que dice la palabra y qué piensa la comunión de la familia cristiana cuando se trata de amor, romance y sexo. Cuando se trata de amor, romance y sexo, nuestro Padre tiene la razón. Dios creó el sexo para recibir placer y para disfrutarlo por el lapso de una vida en el matrimonio. Dios es quien lo creó, por lo tanto ha de ser bueno, muy bueno. Cuando esté disfrutando el mejor sexo de su vida, acuérdese de darle las gracias a Dios por haberlo creado. ¿De acuerdo? Primera de Corintios 7 tiene una de las enseñanzas más claras en la Biblia en cuanto a la continencia, el celibato y las relaciones sexuales, dentro y fuera del matrimonio, las obligaciones sexuales entre un hombre y una mujer casados, y lo que debemos considerar cuando estamos contemplando la posibilidad del matrimonio. Hoy solo voy a poder tratar con ustedes los primeros 9 versículos, y eso es si hablo bien rápido. Le hemos compartido esta información a nuestros adolescentes y adultos jóvenes en los distintos campamentos que hemos hecho disponibles para ellos. Pensé que ya era tiempo que le dijéramos a los adultos cuál es la verdad sobre el tema. La verdad es que Dios reserva el sexo para el matrimonio y que sexo fuera del matrimonio no es algo que esté de acuerdo a su plan. Él es quien lo pensó originalmente y es Él quien tiene la razón. Si aceptamos el desafío de vivir de acuerdo a sus verdades y a su voluntad, solo encontraremos bendiciones. Escuchamos en las manifestaciones que Dios no nos ha llamado al remordimiento, sin importar cuántos errores hayamos cometido en esta categoría. Dios no quiere que tengamos un sentimiento de culpa y que nos sintamos mal. Y yo deseo que sepan hoy que la verdad tiene la palabra de Dios, la verdad tiene las respuestas para cada situación de la vida. Y si no dejamos que la cultura establezca el estándar que hemos de seguir, si nos atrevemos a creer lo que la palabra dice y que es verdad, que Dios sabe de qué está hablando, entonces tenemos el privilegio de vivir la vida más abundante que el Señor. Y aparte de esto, tiene que ver con mantener el sexo dentro de los límites que Él estableció. Y definitivamente Dios puso límites en esta categoría. Y ha de llevarse a cabo dentro del contexto del matrimonio. Y aún dentro del matrimonio hay límites para el sexo, de consentimiento y otros aspectos. Aquí en Primera de Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dice que es bueno. Y esta es la primera vez de entre 3 veces que dice lo mismo en este capítulo. Y dice claramente que bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿de acuerdo? Debe ser verdad entonces. Muchos de nosotros que estamos casados también sabemos que es bueno tocar a una mujer. También disfrutamos de esos privilegios. No obstante, aprender a controlarnos también es muy bueno. Y estos versículos aquí nos ayudarán a entenderlo. Este toque del cual se habla aquí no se refiere al toque normal que Jesucristo llevó a cabo cuando sanó a alguien. No, ese no es el toque del que estamos hablando. Este no es el toque del cual se habla cuando un ministro está ministrando a alguien o consolando a alguien tampoco. El toque del cual se habla aquí es de naturaleza sexual. El tipo de toque que la mayoría de los esposos y esposas describen como bueno. Se refiere al toque que solo está reservado para el matrimonio, porque el toque sexual solo se prohíbe fuera del contexto del matrimonio. La nueva versión internacional en inglés traduce este versículo del siguiente modo. Es mejor no casarse. Bueno,
Esta es una versión muy liberal. La nueva y viva versión en inglés dice, es mejor vivir una vida en celibato. Pero el texto en griego no tiene las palabras casarse en el versículo 1. Más bien dice tocar a una mujer. Y esto explica por qué la versión Reina Valera, al igual que otras traducciones, lo traducen de esta manera. Es evidente que la palabra tocar aquí tiene un significado idiomático y quiere decir tocar sexualmente, tener relaciones sexuales, porque los hombres y las mujeres se tocan todo el tiempo. La palabra tocar aquí no se refiere al tocar cotidiano, que forma parte del diario vivir. Todo el contexto del capítulo es el comportamiento sexual, por lo que no es raro que se use esta expresión idiomática aquí. Y dice tocar, porque quiere decir tocar. Esta es una de las verdades más básicas que debemos establecer para nuestros creyentes que no están casados, que es bueno tanto para el hombre como para la mujer, no casados, no tocar de un modo sexual a otra persona. La abstinencia es buena, no somos animales, no estamos en celo, controlamos nuestros deseos y apetitos sexuales y es bueno porque se requiere o demanda que controlemos nuestros cuerpos, demanda que traigamos nuestros cuerpos en sujeción. Es bueno no tocar sexualmente hasta que sea correcto tocar sexualmente y es correcto cuando estamos casados. Una vez más, Dios es quien lo ideó de esta manera. Él sabe el placer que esto encierra. Él sabe la bondad que en el sexo se encuentra. Él es quien lo diseñó, de modo que podamos disfrutarlo. Es importante aprender a controlar los apetitos sexuales, porque siempre deberíamos controlarnos. Y si alguien encuentra difícil controlarse antes de casarse, no le será mucho más fácil después de casarse. El matrimonio no elimina la necesidad de control. En nuestra sociedad, las insinuaciones sexuales no son poco comunes. Los casados deben ejercer el mismo tipo de control frente al impulso sexual que aquellos que no están casados, o no se reservará solamente para su pareja. No tocar es lo que nos protege. Si no tocamos a otra persona con una intención sexual, nunca haremos algo de lo cual nos arrepentiremos más tarde. Pero el toque es un estimulante muy poderoso y cuando una persona es incitada sexualmente a través del toque, puede resultar difícil poder controlar los pensamientos y las acciones. Satanás siempre tiene muchas distracciones sexuales para quienes quieren vivir una vida piadosa. Échenle un vistazo al Antiguo Testamento. Vean cuántas veces hombres y mujeres desperdiciaron sus vidas porque no pudieron controlarse sexualmente. Siempre existirá una ocasión en que deberemos ejercer autocontrol en esta área. ¿Cómo una persona que no ejerció control en esta categoría antes del matrimonio puede profesar que ejercerá control en esta categoría después del matrimonio? Creo que es tremendo de que tenemos a unos de los jóvenes más fantásticos del mundo y algunos de ellos han hecho este compromiso de reservar el sexo para el matrimonio. Y aquellos de quienes yo sé que lo han hecho de este modo han estado muy bendecidos por haberlo hecho así. Ya que he tenido que criar niñas, siempre les he enseñado que ellas tienen que establecer la línea limítrofe y que no deberían confiar en el varón en este aspecto. No obstante, pienso que es una desgracia que muchos de nuestros jóvenes sigan el liderazgo de la cultura y encuentren excusas para no controlar sus pasiones. Los medios de comunicación de nuestro día y tiempo siempre entregan el mensaje de que un joven siempre tomará la oportunidad que se le dé en la categoría sexual, como si los hombres fueran animales en los cuales no se puede confiar. Es verdad, advertí a mis niñas, pero nunca excusé a mis niños tampoco. Nuestros jóvenes varones deben tener una mejor imagen de sí mismos que la que el mundo les pinta. Tener que decir, niñas, ustedes tienen que mantener la línea porque los hombres no lo harán, es una desgracia para nuestros jóvenes varones.
Es importante tanto para el hombre como para la mujer saber que son responsables frente a Dios de establecer la línea limítrofe. Tampoco importa cuán adulto eres, la misma verdad aplica. Todo el mundo quiere que uno establezca la línea limítrofe en cuanto hasta qué punto es correcto tocar y hasta qué punto no es correcto tocar. Bueno, si educamos a nuestros niños en la administración del Señor y a andar por el Espíritu, ellos estarán capacitados para determinar y tomar sus propias decisiones. La palabra de Dios es clara. Dice que el hecho matrimonial debe ser sin mancilla, sin mácula. Dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En nuestra cultura el matrimonio no es honroso. Pareciera ser que los únicos que piensan que es honroso son aquellos que quieren matrimonios del mismo sexo. Los heterosexuales no se quieren casar, prefieren vivir juntos, hacer cualquier cosa que se nos ocurra, pero no casarse. No obstante, el matrimonio es honroso. Dios es quien lo instituyó. En nuestra literatura decimos que fue instituido por Dios para la propia continuación y bienestar de la humanidad. Dios es quien lo pensó todo. Y sí, aunque es difícil, se puede llevar a cabo del modo correcto. Y el matrimonio puede ser una bendición maravillosa para nuestras vidas. El sexo fue creado para el matrimonio y solo es apropiado en un matrimonio monógamo cristiano. Eso no quiere decir que los budistas u otras personas no pueden, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que fue diseñado para los creyentes. En Efesios fue diseñado para nosotros, porque somos personas de cuerpo, alma y espíritu. Y el sexo tiene todos estos elementos, cuerpo, alma y espíritu. Y si no nos conectamos en todos esos niveles, estamos perdiendo algo. No le estamos ayudando al blanco. Pense Gensel dice en su presentación en DVD que el sexo tiene un precio y tiene una etiqueta que dice tire la línea evitando contacto genital. Dice ella que la única forma de protegerse de enfermedades transmitidas sexualmente es el evitar el contacto genital a toda costa. Pero pienso, cuando le decimos a la gente dónde exactamente tirar la línea, en realidad no los estamos ayudando. ¿Alguna vez han hecho un viaje largo con niños sentados en el asiento de atrás? Uno dice, papi, este me tocó, me está tocando. Bueno, siéntate más allá, no lo toques. Sigues manejando y miras por el espejo y Juanito está tratando de disuadir cuán cerca se puede sentar de su hermano sin tocarlo. Por supuesto que el hermano se acerca un poquito y dice, ¡ay! Me tocó. Solo lo toqué porque él se movió. La clave está en ver la etiqueta cristiana. No yace en definir dónde está la línea divisoria y luego acercarse lo más posible al límite sin cruzar la línea. La ética cristiana no se define de esa manera. Tampoco es moral cristiana ensanchar el concepto del pecado para incluir un montón de cosas que no son pecado y también evitar aquellas cosas. Eso es lo que hacían los fariseos. Nuestra meta es ser como Cristo fue. No trata de ver cuán cerca podemos llegar a ser inmorales sin realmente serlo. Cuando empezamos a pensar cuánto me puedo acercar al pecado sin pecar, estamos en problemas. Pero como podemos ver, el versículo 1 es claro. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Estaba bromeando con Eric hoy día. Le dije que iba a enseñar sobre sexo. Bueno, su esposa tuvo que hacer un viaje casi por un mes. Entonces yo le dije, entonces este versículo te aplica. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Hay momentos en que debemos recordar lo que la palabra dice. Y si estamos en esa situación, usar lo que la palabra dice. Y la palabra dice en este caso, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
Y mucho tiene que ver con cuán avanzado en años estás, cómo está todo con tu salud, etcétera. A veces le desabrocho la camisa a Ferne y le pellizco un seno, le tomo la mano y estoy bien por una semana, pero acaba de cumplir 60. A veces también la persigo por toda la casa. Ay, ay, ay. Pero el versículo 2 dice aquí, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bueno, he aquí el estándar para un matrimonio cristiano como corresponde, un hombre y una mujer. Sin duda que esto es distinto a lo que a veces vemos en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los hombres podían tener varias mujeres, pero eso es lo que sabemos para el día de hoy, un hombre y una mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. La palabra fornicación en el griego está en el plural, es una figura literaria. Se usa el plural debido a la magnitud del problema. El problema de la fornicación es tan grande que demanda un sustantivo en el plural. Tenemos que recordar que esta carta está dirigida a los corintios. Aquí es donde Corintios estaba ubicado. Aquí estaba el templo de Afrodita, en la cima de la montaña. El famoso templo de Afrodita se erguía en la cima más alta de una meseta fortificada en la ciudad de Corinto, que se llamaba el Acrocorintos. Durante ciertos periodos de la antigüedad, tenía más de 1000 sacerdotisas quienes se autoconsagraban a la prostitución espiritual. Se adoraba a Afrodita por medio de tener sexo con sus sacerdotisas. Gentes de entre todo el imperio romano venían para ver y experimentar esta, esto de primera mano. Así es como iban a la iglesia. En el mundo romano, Corintios tenía reputación de ejercer exceso sexual, al punto de que un término común para referirse a una prostituta era decir una corintia. Por esta razón es fácil comprender por qué los hombres querían saber lo que Dios, por qué los creyentes corintios querían saber lo que Dios esperaba en cuanto a pureza sexual. Por eso es que le escribieron a Pablo. Pero como dije antes, Dios nos creó como seres sexuales y las relaciones sexuales fueron creadas por Dios para tener una experiencia maravillosa que promueve amor, comunicación e intimidad. Los agustinos y otros grupos cristianos promovieron la creencia de que el sexo no es divino si no se lleva a cabo con la intención de tener hijos. Y lamentablemente esa creencia ha persistido en distintas formas a través de los siglos hasta nuestros días. Hay muchas parejas cuyas relaciones sexuales son inhibidas por la creencia de que por alguna razón el sexo es algo sucio o que carece de santidad y que nunca se debería llevar a cabo solo por entretención. Esto es erróneo. Creo que no les puedo enfatizar cuán incorrecto es. Se supone que sea. Lean el libro de Salomón en algún momento, el Cantar de los Cantares. Tiene hermosas imágenes que representan el acto sexual. Tommy Nelson enseña las relaciones matrimoniales usando como texto el Cantar de los Cantares de Salomón. Una reciente encuesta sobre el sexo muestra que el grupo que experimenta la mayor cantidad de satisfacción sexual es el de mujeres cristianas casadas y monógamas. Encuesta tras encuesta llega a la misma conclusión. La hembra humana es la única hembra de la especie animal que puede tener relaciones sexuales mientras está embarazada. Esta es una clara indicación de que Dios hizo el sexo para disfrute, no solo para procrear. Una encuesta, una encuesta marital muestra que de entre todos los ingredientes que llevan a un matrimonio saludable, a que sea saludable, feliz, una vida sexual satisfecha siempre está en la cima o muy cerca de la cima. Otra importante verdad en el versículo 2 es que cada persona ha de tener su propio cónyuge. La palabra es muy clara al decir cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es erróneo tener más de una esposa y de tener más de un marido. Tampoco se trata de que sea uno a la vez.
Esto es un claro cambio del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era posible que un hombre tuviera más de una mujer. No puedo imaginar tener que cuidar a una segunda. Tengo suficientes desafíos cuidando a la que tengo. Ha sido un trabajo quizás más o menos nomás. Los próximos tres versículos en el capítulo 7 hablan sobre la relación sexual como un deber en el matrimonio y tiene completo sentido. En el contexto, una de las razones por las cuales casarse en primer lugar es para tener las necesidades sexuales satisfechas. Desde este punto de vista, es solo lógico que proporcionarse satisfacción sexual el uno al otro es una de las responsabilidades que uno tiene en el matrimonio. En 1 Corintios 7:3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Esta es la palabra griega unoia, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad. Esta es la palabra griega exousazo. Tal vez la reconozcan en su forma verbal, exousia. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Esa frase, ocupar sosegadamente en la oración, es una frase idiomática que se refiere a llevar a cabo el trabajo del ministerio. Y volved a juntaros uno en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Incontinencia es falta de autocontrol o intemperancia, falta de templanza. La lengua aquí deja claro que los cónyuges son iguales en esta materia. El versículo 3 tiene un quiasma, marido-mujer, mujer-marido, como una doble flecha. Y el versículo 4 tiene el otro, mujer-marido, marido-mujer. Las mujeres no están en una posición inferior en relación a su esposo. El deber conyugal debe ser cumplido por ambos y también ambos deberían recibirlo. Por favor, vayan al versículo 6. La frase cumplir el deber conyugal en la versión del Rey Jaime se traduce como dad a la mujer la debida benevolencia. Esta es una traducción más apropiada. Cumplir con alguien el deber conyugal suena como una obligación sin nada de entretención. Cumplir el deber conyugal no nos da la imagen de algo placentero, lleno de gozo y algo a lo cual esperar con gran anticipación. Literalmente significa dar la debida buena voluntad. Benevolencia solo se usa en otro lugar una vez, en Efesios 6:7. Pero empecemos en el versículo 5. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como las que quieren agradar, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La frase buena voluntad es la palabra unoia, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. El versículo 6 dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Esto es lo que quiere decir dar la debida benevolencia, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La buena voluntad que es debida de parte del uno para con el otro debería ser de esta manera. En el matrimonio, la benevolencia debida que entregamos debería ser de corazón y hecha como un servicio al Señor. Que el hombre le dé a la mujer una buena sensación y viceversa. Cada parte tiene la responsabilidad de hacer que el sexo sea placentero para su cónyuge. Le debería hacer sentir bien. Si las parejas enfrentan el sexo con la actitud de qué es lo que puedo dar en lugar de qué es lo que puedo obtener, será mucho más entretenido en el dormitorio.
Unoia es una palabra compuesta. La palabra que significa buena, y nous es la palabra para la mente. Algunos traducen la palabra unoia como buena voluntad, celo de todo corazón, una buena actitud. De modo que cuando se trata del sexo, tanto el marido como la mujer han de tener buena voluntad, un celo de todo corazón y una buena actitud. El léxico de VS agrega entusiasmo. Otro léxico lo describe como un estado de celo basado en el deseo de estar involucrado en una cierta actividad. Piense esta frase a la luz de nuestra responsabilidad en el matrimonio. No solo debemos participar, debemos demostrar una buena voluntad, un celo de todo corazón, una buena actitud y entusiasmo. Muy a menudo es la actitud lo que determina la diferencia entre llevar a cabo el acto sexual y llevar a cabo el acto sexual de un modo fabuloso, extraordinario. No hay mucho que despierte el apetito sexual en alguien que es más que saber que su cónyuge realmente lo desea. Galatas 4:18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, y en lo bueno se incluye dar la debida benevolencia. La responsabilidad que tenemos en dar la benevolencia debida no significa participar. Se supone que nos compenetremos en lo que estamos haciendo y celosamente desear darle esa agradable sensación a nuestro cónyuge. La forma verbal del cual procede este sustantivo solo se utiliza una otra vez y se traduce ponerse de acuerdo con. Creo que es cómico, porque el versículo en el cual se encuentra dice, ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente. No quiero decir que los esposos son adversarios cuando se trata del sexo, pero la parte del versículo a la cual me refería es la que dice rápidamente. No sé cómo es en su casa, pero en mi casa, si toma más de unos minutos para pedirlo, no va a pasar, por lo menos no del modo en que usted lo desea. No obstante, cuando la actitud es correcta, el acuerdo se debería alcanzar con facilidad. Taylor traduce ese verbo unoeo como desear bien, tener la buena predisposición o tener una atmósfera apacible. Hay otro quien traduce este verbo como considerar u observar con favor, con la intención de encontrar una solución o llegar a un acuerdo con alguien, resolver un problema fuera de los tribunales de justicia. Un oeo es la acción de la predisposición mental u oea para dar la benevolencia de vida. Ciertamente, no es bueno para el matrimonio cuando desacuerdos en cuanto al sexo se transforman en un caso axiomático para la Corte Suprema. Otro erudito traduce el verbo como tener una buena disposición hacia, ser amigable con o llegar rápidamente a un acuerdo. Cuando uno está predispuesto y entusiasmado, no debería tomar tanto llegar a un acuerdo. Tener poder es la palabra griega exousiazo y está relacionada al sustantivo exousia, que quiere decir poder o autoridad. Otro erudito dice tener el poder de o ejercer la autoridad sobre o sujetar el cuerpo a la voluntad de alguien. Poder, en este contexto, puede simplemente significar la habilidad de hacer que el sexo sea placentero. Creo que aquí este es el significado apropiado. Otro perito dice que significa tener control independiente de o tener el poder de o la maestría sobre. Lo entiendo en este sentido. Ferne tiene la maestría en cuanto a cómo cuidar de mí sexualmente. Yo me puedo cuidar solo, pero sin duda yo no me puedo cuidar sexualmente del modo en como ella lo hace. Exousia se utiliza 4 veces en el Nuevo Testamento y los vamos a revisar en un minuto. Pero antes veamos el versículo 4. El versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ¿quién la tiene? La respuesta obvia es el cónyuge. Y les voy a decir cómo la mayoría de los hombres interpreta este versículo. Tienes que tener sexo conmigo cuando sea que yo quiero.
Esa es la forma en como la mayoría de las iglesias cristianas convencionales enseñan esto. No obstante, si uno termina el versículo, también añade, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto quiere decir que ella tiene la habilidad de decir, no ahora, amigo, necesitas abstenerte. Yo tengo poder sobre tu cuerpo y ahora necesitas ejercer un poco de control sobre tus impulsos. En otras palabras, esto es algo que debe funcionar. No se trata de señalar el dedo y decir, haz lo que digo. Esto no es lo que exorcizo quiere decir. Haz lo que digo. Yo tengo poder, yo tengo el control aquí y tú tienes que hacer lo que yo digo, debido a que cada uno tiene ese poder sobre el otro. En otras palabras, si yo tengo poder sobre el cuerpo de Ferne y Ferne tiene poder sobre mi cuerpo, entonces se supone que yo debo hacer lo que ella dice y ella debe hacer lo que yo digo. Luego entonces, una vez más, necesitamos lograr un acuerdo. ¿Comprende? Este acuerdo debe estar basado en el entusiasta deseo de darle al cónyuge la agradable sensación de vida, basado en el deseo de suplir la necesidad sexual del cónyuge. Para él la necesidad de sexo, para ella la necesidad de ternura y acercamiento. Vamos a Lucas 22, por favor. Bajo la ley mosaica, la satisfacción sexual era algo esperado del matrimonio. Por ejemplo, Éxodo 21, 11, 10 y 11 dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal, dar esa buena benevolencia. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El acto sexual es una parte vital del matrimonio y Dios incluso llega a decir que es una responsabilidad. Aun cuando Dios no da parámetros específicos en cuanto a la frecuencia del acto sexual, como por ejemplo todos los días o una vez por semana, Dios espera que la pareja resuelva la responsabilidad de suplir las necesidades mutuas con amor. Jesucristo también habló de este poder exousia, del, del cual aquí se habla. Lucas 22, el 25, 23 al 25 dice, entonces ellos, los discípulos, comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, Jesús, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Los que sobre ellas tienen autoridad, esa es nuestra palabra exousias. Esto es lo que los hombres deben ejercer sobre sus mujeres, y así es como las mujeres deben ejercer autoridad sobre los hombres. Pero el versículo 26 dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor de entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Jesucristo dijo, mas no así vosotros. No debemos ser como aquellos que ejercen autoridad sobre los demás, siempre demandando y queriendo que se haga de nuestro modo. Lo importante no es que nuestra voluntad sea lo más importante, sino más bien que lo más importante sea la voluntad de Dios. Y luego el versículo 26 continúa, sino sea el mayor de entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Luego el versículo 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pero el que se sienta a la mesa, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Piensen en esos versículos bajo el contexto del matrimonio. ¿Quién es el mayor en el matrimonio? Es aquel que sirve. Si mantenemos esta actitud en nuestro matrimonio, las cosas saldrán bien. Exousiazo también aparece en Corintios. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No dejarse dominar es exousiazo. En nuestro matrimonio podemos hacer lo que deseemos. No obstante, algunas cosas nunca parecen funcionar.
algunas cosas nunca llegan a producir el tipo de resultado que deseamos. Esa es una de las definiciones que he escuchado en cuanto a lo que una enfermedad mental es. Siempre hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si sigues haciendo algo y no obtienes los resultados que deseas, ¿por qué seguir haciéndolo? ¿Por qué no mejor cambiar? Siempre deseamos bendecir a nuestros cónyuges, pero muchas veces lo que hacemos no resulta en lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué seguir haciéndolo entonces? Bueno, no deberíamos. Si a su esposa no le gusta hacer algo, no lo haga. No hay hábitos que no podamos cambiar. No hay nada que no podamos cambiar por algo que es más placentero. Nunca nos permitamos que algo nos controle. ¿Cómo era esa definición? Debemos lograr que nuestro cuerpo esté sujeto a nuestra voluntad. Nos controlamos y tenemos el poder de la maestría sobre nuestras acciones. Jesucristo dijo que no debemos ser como el incrédulo queriendo ejercer control sobre otros. Primera de Corintios 6:12 me dice que no debo dejar que algo tenga poder sobre mí. Y luego Pablo me dice que se supone que mi esposa tenga poder sobre mí. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? ¿Se supone que yo la deje que me controle? No creo. Ella no me permite controlarla y yo no le permito que me controle. Cuando las parejas se vuelven controladoras y posesivas y demandan demasiado, también tal vez hay algo espiritualmente mal. Primera de Corintios 7:4 dice, no puede querer, perdón. Primera de Corintios 7:4 no puede querer decir que yo debo dejar a mi esposa que ella me controle o que controle todo lo que hago. Esa es mi responsabilidad. Uno no le permite a su cónyuge hacer nada que uno no desea hacer. Este versículo no está allí para que se use para abusar de alguien. Nunca tenemos que aceptar un comportamiento abusivo, ya sea físico, sexual o emocional. Algunos estados de los Estados Unidos no consideran culpable a un esposo si toma a la fuerza lo que él considera el deber conyugal. Si lo toma a la fuerza, no enfrenta cargos penales. Desafío a cualquiera que tenga la osadía de proponer que estas leyes son injustas solo porque se supone que la esposa debe estar en sujeción frente a su esposo. ¿Cuándo se debe decir basta? Todos tenemos dignidad personal y a veces tenemos que pararnos por nosotros mismos. Dios no espera que permanezca uno en una relación abusiva donde constantemente se es herido. Dios tendría que dar una revelación extremadamente clara. Tendría que ser como con Daniel escrita en la pared, todo con mayúsculas y en negritas. Es una situación tan ridícula. En el mismo momento en que un esposo le pega a su cónyuge, es gracia sobre gracia que permanezcan juntos por un solo minuto más. Hay líneas que deben tirarse y la palabra es clara en alguna de ellas. Desea poder en el versículo 4 está limitado al goce sexual o bien es literalmente verdad. O puede ser una figura literaria y yo creo que se trata de una figura literaria. Creo que es una hipérbole, una exageración. Cuando una declaración añade tanto a los sentidos al punto de exagerarlo, es una hipérbole. Una hipérbole es cuando se dice más de lo que se debe entender literalmente, de modo tal que lo subraya a los sentidos. No es que un cónyuge tenga control total sobre el cuerpo del otro, pero se declara en forma enfática de este modo para asegurarse de que permitamos la opinión y la influencia de nuestros cónyuges en nuestra relación. Siempre soy responsable frente a Dios de mis acciones y mis decisiones. No obstante, cuando se trata del matrimonio y especialmente cuando se trata de dar esa benevolencia de vida, debería ser como que si yo no lo fuera. Debería dar tal consideración a lo que mi cónyuge desea que debería ser como si mi opinión no contara. Si tengo esta actitud, no debería tomar demasiado para llegar a una decisión. ¿No es verdad? En la nueva versión internacional se traduce este versículo en 1 Corintios 7:4
de la siguiente manera. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Bueno, siempre tenemos autoridad sobre nuestro propio cuerpo, pero cuando estamos casados, lo compartimos con nuestro cónyuge porque nuestra meta es llegar a ser una sola carne, con los mismos deseos del corazón, ambiciones y cuidados del uno para con el otro. No digo que nunca hacemos algo sin chequear primero con nuestro cónyuge, pero si dedican tiempo para llegar a conocerse el uno al otro, generalmente uno sabe con lo que el otro estaría o no estaría de acuerdo antes de hacerlo. El versículo 5 hace clara la hipérbole, dice, no os neguéis el uno al otro. Obviamente, yo tengo el poder de negarme sexualmente si quiero, pero dice que no se supone que lo haga, a menos que sea con mutuo consentimiento. Si ya no consiente, yo no debería negarme, a no ser por algún tiempo. La palabra tampoco aquí se refiere a un periodo de tiempo determinado. O sea, la palabra tiempo aquí se refiere a un tiempo determinado. No es a un periodo de tiempo indeterminado. No obstante, a causa del trabajo del ministerio, a veces es necesario estar separado. Por esto se debería pensar y conversar. Cuando salgo de viaje, Ferne generalmente me cuida antes de que yo parta y cuando vuelvo. Ella se asegura de que no esté excitado sexualmente cuando parto y cuando vuelvo, ella siempre cuida de mí del modo más apropiado. Ahora ustedes podrán entender por qué es que a mí me gusta tanto viajar. Por supuesto, en aquellas oportunidades cuando estoy lejos, me debo sujetar al versículo número 1 que dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Los versículos que van del 6 al 9 aumentan lo que ya se ha dicho en cuanto a pureza sexual. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, esto no quiere decir que lo que está a punto de decirse no es la voluntad de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Dios le pidió que comunicara esto, pero se lo dejó a él. Dios no le ordenó compartir estas cosas personales sobre su vida, pero deseaba que lo hiciera. Y si es que Pablo estaba de acuerdo, entonces sí. Esta palabra consta de dos partes. Una parte hace una petición y la otra parte concuerda. Ya sea Pablo le pidió a Dios si lo podía compartir o Dios le pidió a Pablo si lo podía compartir. Toda la escritura es respirada de Dios. Esta relación vino de Dios, solo que le fue comunicada un poquito diferente. La versión de la palabra viviente traduce esta frase: esta es solo mi sugerencia y no tiene la intención de transformarse en una regla absoluta. Al considerar todos los aspectos, este es el mejor consejo espiritual posible para la situación. Veremos que el lenguaje que Pablo usa no es el lenguaje de imposición, es un lenguaje que deja ver un consejo. No dice, no se casen. Esta sería una ordenanza. Dice, es bueno si no se casan. Es un consejo que uno debe considerar. En otras palabras, esta es una opción viable. Debería considerarse y no se debería descartar en forma automática debido a la presión de la cultura. En el versículo 7 sigue diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Se refiere a tener sus pasiones sexuales bajo control y libre de distracciones con el propósito de consagrarse al servicio de Dios. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Aquí se está refiriendo al nivel de necesidad sexual que cada uno tenga. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo. Así, aquí una vez más, vuelve a repetir lo que dice en el versículo 1, con sus pasiones bajo control y libre de distracciones. Una vez más, no quiere decir que no es bueno si ellos no lo hacen así. Depende del paquete del cuerpo, alma y espíritu que cada uno tenga.
Si no se pueden contener, déjenlo que toque, déjenlos vivir juntos, déjenlos transar, déjenlos ¿qué dice? Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. He aquí la divina respuesta. Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. La pasión sexual aquí se refiere a un fuego y es por esto que se debe controlar. ¿Se imaginan tener un fuego en el medio del living de la sala de estar sin control? Bueno, no habría nada malo que decir si estuviera en la chimenea, ¿correcto? Está bien si está donde se supone que esté y bajo las condiciones para las cuales fue diseñado. En ese caso sería una bendición. Pero si está en el medio de la sala de estar consumiendo las cortinas y todo lo que toca, no sería bueno, ¿verdad? Entonces habría un problema con ese fuego. Necesitamos asegurarnos de que se lleva a cabo bajo los diseños de Dios y siempre será una bendición. En ese caso, así nunca causará dolor, nunca dañará. Tanto la palabra continencia como la palabra mejor provienen de la misma raíz griega, kratos, poder con impacto o poder que prevalece. Es la figura para Agmenón. Si no puedes prevalecer al no poder contener tus pasiones sexuales, entonces prevalece casándote y obteniendo así una forma apropiada para la liberación de tus pasiones sexuales. La figura es la repetición de una palabra o variación de una palabra en una frase corta. En otras palabras, si no prevaleces en controlarte, prevalece casándote. Nuestro servicio puede tener un impacto ya sea estando solteros o casados. Necesitamos determinar qué es lo mejor para nosotros. El versículo 9 claramente determina la voluntad de Dios. Contrólate sexualmente o cásate. El sexo fuera de los parámetros del matrimonio no es apropiado, sin importar la razón. Si si las tentaciones sexuales tientan a un cristiano al punto de estarse quemando con la pasión sexual, entonces esa persona debería casarse. El texto griego es muy enfático. Está en el imperativo. ¡Que se casen! ¿Cómo puede una persona realmente saber si se está conteniendo bien frente a Dios? El versículo 9 en el texto griego se traduciría mejor al decir, si no se están controlando, indicando con esto que estaban sucumbiendo en forma ocasional a la tentación. Dios establece claramente que si estás perdiendo control, entonces casa. Vivir juntos sin casarse es muy común en América. Esto ha causado un sinfín de problemas. Es parte del estilo de vida y las mujeres se quejan de que no logran hacer que el hombre se comprometa a casarse. Bueno, el antiguo proverbio dice, ¿por qué comprar la leche cuando la vaca es gratis? Estudio tras estudio muestra que la razón por la que el hombre vive junto a una mujer es porque tiene la disponibilidad del sexo. Si el hombre puede obtener sexo sin casarse, entonces generalmente lo obtendrá. Un hombre podrá decirle a una mujer que la ama, que quiere compartir su vida con ella, que es hermosa, que no puede vivir sin ella, que ya está comprometido con la situación, pero que quiere llevarla a otro nivel. ¿Por qué no vivimos? Bueno, ella le cree y acepta. Incluso puede estar impresionada y halagada. Así que empaca y se cambia a la casa de él. Pero hay un solo compromiso que vale la pena hacer y ese es, ¿desearía ser mi esposa? Entonces sabes que realmente está comprometido. Porque está dispuesto a pagar el precio. Cualquier otro compromiso, solo palabras. Cuando le pide casamiento, no solo está pensando en el sexo, está pensando en el futuro que usted, en un futuro de él y suyo juntos. Al proponer el matrimonio, él abraza la elección de no optar por tener opción y se prohíbe la elección de tener sexo y romance con cualquier otra mujer
desde ese día en adelante. A través de los tiempos, las mujeres han sabido que decir que no hasta que están casados es un motivador poderoso para que el hombre se case. El hombre presiona de vuelta diciendo, si no nos casamos, entonces lo iré a conseguir a algún otro lugar. Por supuesto que esto muestra mucho compromiso, ¿verdad? Si alguien le dice eso a usted, por favor, respóndale que no deje que la puerta le pegue en el poto cuando vaya saliendo. Es importante reconocer que no tan solo ahora, sino que siempre el matrimonio ha sido reconocido como una institución honorable en la sociedad. La ley mosaica establece claramente la diferencia entre un matrimonio y una pareja no casada. En la ley, cuando un hombre tenía sexo con una mujer no casada, tenía la responsabilidad de casarse con ella y pagar la dote que el padre normalmente recibiría. Esto está aquí en Éxodo 22:16. Note que la ley no dice cuando duermen juntos están casados, sino más bien que si duermen juntos deben casarse. Otra razón por la cual una pareja cristiana no debería vivir junta es porque la palabra nos pide que seamos un ejemplo a otros. Y esto también incluye el área sexual. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Vivir juntos antes de casarse pinta un cuadro de egoísmo y falta de control. Es difícil ver cómo dos personas viviendo juntas antes del matrimonio pudieran ser un buen ejemplo en alguna forma. Hay muchas personas que viven juntas antes de casarse, pero la Biblia nos advierte, no os conforméis a este siglo. Una de las traducciones de Romanos 12:2 dice, no te acomodes tan bien a tu cultura al punto de que calces en ella sin siquiera pensar. Por el contrario, por tu atención en Dios y transfórmate de adentro hacia afuera. Con rapidez descubrirás lo que desea de usted y responda con prontitud. Al contrario de lo que la cultura hace por usted, que es bajarlo rápidamente a un nivel de inmadurez, Dios saca a flor de piel lo mejor en usted. Desarrolla una madurez bien formada en usted. Cuando Dios saca a flor de piel lo mejor en usted, se desarrolla una madurez bien formada. Hay compromisos que hay compromisos que se desglosan en la ceremonia del matrimonio que tienen como intención ayudar al éxito del matrimonio. Las estadísticas muestran claramente que el porcentaje de separaciones en parejas que simplemente viven juntas es sustancialmente elevado. También muestran que el porcentaje de divorcio en aquellas parejas que vivieron juntas con alguien antes de casarse es superior al de las parejas que no vivieron juntas antes de casarse. El matrimonio es lo suficientemente difícil por sí solo, con todas las bendiciones de Dios. Entonces, ¿por qué comportarse de un modo que disminuye las posibilidades de tener un matrimonio feliz? La escritura es clara. Si un hombre y una mujer están ardiendo sexualmente y quieren tener relaciones sexuales, deben casarse. A diferencia de los corintios, los problemas que nosotros enfrentamos hoy en día no radican en visitar prostitutas en el templo, sino más bien hemos sido seducidos a pensar que el punto de vista bíblico del matrimonio, como se presenta en las escrituras, ya no es relevante. Se nos ha lavado el cerebro, haciéndonos pensar que castidad fuera del matrimonio y fidelidad dentro del matrimonio es imposible. Y si aún así no fuera, que se trata de una expectativa irrealista, desesperanzadamente fuera de moda, irreligiosa y victoriana e ingenua. Bueno, a nuestros jóvenes se les ha alimentado con la propaganda de que el sexo es seguro si las enfermedades que pueden acompañarlo y el embarazo se evitan. Y así aumentan las heridas y los abusos que se diseminan por medio de la filosofía aprovechadora que dice, yo soy el centro del universo
y lo que es conveniente para mí se debería perseguir con todo. Una vez más, el sexo es la idea de Dios. El sexo, Él diseñó las cosas de tal modo que dos individuos tan completamente diferentes llegaran a ser una sola carne. Es lo máximo en la intimidad humana. Implica pensar, impartir ternura, tener cortesía, gentileza, amabilidad, falta de egoísmo y celebración en su expresión más acabada. Es amor en su máxima expresión. Significa, significa tener y dar afecto, compartir, aprender sobre el otro, darse al otro. Está diseñado para el placer humano en su máxima expresión. Frente a estas realidades, el sexo promiscuo es lo máximo en falsa ilusión, degradación, desilusión y arrogancia. Transforma una de las bendiciones más grandes de Dios dada al hombre en una de las maldiciones más grandes del hombre. Un pastor que tiene un programa radial, en uno de sus mensajes que trataba sobre el matrimonio, dijo: si quieres ponerte algo que hará del sexo algo realmente seguro, ¿qué tal un anillo? El punto es que la fidelidad en el matrimonio y la castidad fuera del matrimonio es la única solución divina frente a las pesadillas que se viven hoy en día en cuanto a la parte moral, social y médica en este tema. Solo cuando comencemos a tomar esta solución en serio se podrá revertir la ola destructora y de dolor al corazón. Es un mito pensar que los adolescentes son incapaces de comprender que lo mejor para ellos es permanecer puros sexualmente hasta el momento del matrimonio. El amor que tengan por la verdad y el deseo que tengan de tener verdaderas respuestas les permitirá avanzar y promover la honesta enseñanza de autocontrol, abstinencia y pureza sexual. La gente de Dios tiene coraje. Nuestros jóvenes están entre los mejores que han existido. El apóstol Pablo estaba completamente al tanto de las tentaciones que los jóvenes se enfrentan. Él lo advirtió a Timoteo, un joven, por lo menos 3 veces, para que se te mantuviera puro sexualmente y en toda otra categoría. Le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto está en 1 Timoteo 4:12. A Timoteo se le amonestó para que tratara a las mujeres de una forma pura. Pablo le dijo que tratara a las mujeres mayores como a madres, las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Esto está en 1 Timoteo 4:2. Aun si todos los demás sucumbían, Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:22: no impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. El hacer las cosas como Dios las pide trae gran galardón. Quien la obedezca será honrado. Nunca podemos perder cuando decidimos hacerlo, como la palabra dice. Es importante para nuestra gente joven. Es importante para nuestros adultos. Es importante para todos darnos cuenta que tenemos respuestas en estos temas. Estoy tan bendecido que estén haciendo ese asunto temprano en la mañana para nuestros matrimonios allá abajo, porque no hay nada mejor para un matrimonio que mantener su relación dulce y activa. Y todo lo que tengo es todo lo que tengo para hoy. Padre, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que Jesucristo logró por nosotros, para que pudiéramos vivir sin pecado, culpa o condenación. Gracias porque nos has hecho justos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos entrega el estándar, un estándar de verdad, para establecer la victoria que si pudiéramos echar
todos los medios de comunicación y todas las cosas diabólicas que nos rodean y simplemente darnos cuenta que tú eres nuestro Padre y que tú tienes la razón, que cuando hacemos las cosas como tú nos dices siempre podemos tener la certeza de que tú deseas lo mejor para nosotros. Padre, es todo lo que queremos hacer. Deseamos hacerlo a tu manera, porque sabemos que si lo hacemos te complaceremos y entendemos que tenemos grandes expectativas por delante. Así que Padre, nuevamente, nuestra gente que tiene problemas en esta área, que cuando la gente comete errores sabemos que tu perdón está allí y que no hay ninguna razón para nunca sentirse mal o condenado, porque tu palabra siempre nos da respuesta y nunca condenación. Y sin duda nos rescata del barro y del cieno en el que a veces nos metemos. Gracias, Padre, que esta es una oportunidad para que tu gente vea tu corazón y se levante una vez más en nuestra cultura, determinando que tú tienes la razón, sin importar lo que vemos en las películas o en la televisión. Gracias por cuidarnos y bendecirnos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Se acerca al micrófono el reverendo Kevin Kiko. Sé que no estoy dirigiendo la reunión, pero quería meterme a hurtadillas para decirles cuán bendecido estoy. Me imagino que ustedes también, por poder escuchar un tema de este tipo. Si solo estuviéramos aquí para jugar a la religión y solo hablar de temas cómodos, no hablaríamos de un tema como este. Pero creo que también pudo haber algunas personas retorciéndose en la silla cuando leyeron por primera vez la carta que Pablo le mandó a los Corintios también, ¿verdad? Y sé que algunos de los términos que usó no son términos que ustedes escuchen aquí todos los domingos por la mañana, pero esta es la vida real que causa muchos problemas a través de todo el mundo porque los creyentes tienen miedo de hablar al respecto y conectar verdaderas doctrinas con situaciones reales de la vida diaria. Y esto es lo que hacemos aquí. A veces necesitamos ir al valle embarrado de la necesidad humana para poder ayudar verdaderamente a la gente. Esto es lo que hacemos aquí. Y yo estuve bendecido esta mañana de poder escuchar el denuedo y el amor, de traer el tema de un modo que realmente trae cosas nobles y conceptuales a la realidad concreta, de modo que podamos tener una vida que es más que abundante en una categoría tan importante como esta.